Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. La cita es de Flavio Josefo, un historiador romano del primer siglo de nuestra era. Es una de las fuentes no cristianas que confirman la muerte de Jesús en Jerusalén, un hecho histórico ocurrido en torno al año 33 de nuestra era, según numerosos textos e investigaciones arqueológicas. Pero al abordar la pasión de Jesús, hay otras cuestiones que no develan los libros de la época. ¿Por qué los romanos recurrían a este tipo de tortura? ¿Qué efectos tiene en el cuerpo la flagelación? ¿Es posible que Jesús cargara con una cruz de más de 40 kilos después de ser torturado? ¿Puede una persona llegar a sudar sangre? ¿Cuál fue la causa final de la muerte de Jesús? Médicos y especialistas nos descubren algunas claves del último día de Jesús de Nazaret. La muerte de Jesús, una investigación médica. Uno de los elementos básicos para investigar la muerte por crucifixión más conocida de la historia se encuentra aquí, en Turín, en el norte de Italia. Lo llaman la Sábana Santa y tiene impresa la imagen de un hombre de unos 30 o 40 años. De 1,80 m de altura, se aprecia un cadáver con numerosas heridas en el cuerpo. Esta tela de lino es objeto de culto público desde el siglo XIV. En una capilla de Chambéry, en Francia, donde sufrió un incendio que a punto estuvo de destruirla completamente, aún hoy se aprecian las quemaduras. Desde finales del siglo XVI, fue trasladada a Italia, donde se ha venerado en el Duomo de Turín. Desde entonces ha sido un elemento importante en la ciudad. Pero es a finales del siglo XIX cuando se revela algo extraordinario. Los negativos de la primera fotografía hecha a la síndone aportan una información mucho más completa del hombre al que cubría esa tela. La sorpresa inicial ante un diseño realista, que solo se aprecia en negativo, lleva a cientos de científicos a analizarlo con detalle. Las nuevas tecnologías facilitan la investigación. Durante décadas se suceden estudios químicos, biológicos, anatómicos y médico-legales. También una técnica del carbono 14 que parece arruinar la credibilidad del tejido. Al datar su creación en los siglos XIII y XIV, un método que fue cuestionado posteriormente, ya que revela datos muy distintos según la posición en la tela de los fragmentos analizados. Hay una disparidad de datos que aumenta según sea la distancia con el borde de la Sábana Santa de los recortes que se analizaron. Esta diferencia sugiere que la síndone haya sufrido un tipo de contaminación aún desconocida que ha causado un rejuvenecimiento lineal y que no ha sido posible eliminarlo en el momento de medir la datación de la Sábana Santa. ¿Esto qué significa? No es que necesariamente la síndone sea del siglo I o sea del XIX. Significa simplemente que y esto es importante, que la datación que se ha hecho, o al menos la interpretación de los resultados que se ha hecho, no puede considerarse definitiva. Las nuevas tecnologías han sacado a la luz características sorprendentes para las que a día de hoy no hay una explicación científica. El profesor de informática de la Universidad de Turín, Nello Valosino, se encuentra entre los expertos que han analizado el tejido. Sus características se deben al hecho de que la imagen es superficial. No ha corrompido ninguna fibra de lino. Las fibras de lino están intactas. Tiene la característica de la tridimensionalidad,
Se explica por qué la diversa coloración, contrariamente a lo que uno pueda pensar, no se debe a que algunas fibras son más oscuras de las que están al lado o más claras de las que están al lado. La diversa coloración, la intensidad clara o oscura, se debe a la densidad de fibras por unidad de área, al número de fibras que ocupan una zona determinada. Si hay más fibras de un color, te da más sensación de oscuridad. Si hay menos fibras de ese color, se tiene la impresión de que la superficie es más clara. La tridimensionalidad de la sábana santa ha permitido a distintos escultores realizar tallas que recrean al hombre que recubría. En una de las últimas obras, presentada en 2019, tras años de estudio del escultor Sergio Rodela, todas las marcas de la tela coinciden con las de la figura. Si alguien quisiera simular la huella de un cuerpo y los lugares en donde ha sangrado, primero dibujaría el cuerpo y después añadiría la sangre en los lugares oportunos. Aquí ocurre lo contrario. Otra característica fundamental es que bajo las manchas de sangre de la tela sindónica no hay huellas. Esto quiere decir que primero se ha formado la mancha de sangre y después las huellas. El profesor Nelo Valosino tampoco encuentra respuestas ante una última peculiaridad de la sábana santa. Una tercera característica es que detrás de las huellas de la sábana santa no se aprecian huellas. Es una marca superficial, con las características de la tridimensionalidad, producida por un fenómeno que no somos capaces de explicar, pero un fenómeno que se produce después de que la tela hubiera absorbido la sangre. En todas las simulaciones ocurre exactamente lo contrario. Primero se intenta reconstruir la huella de la síndone, marcando las fibras de lino por medio de distintos métodos, y después se añade la sangre, porque de otra forma no se hubiera podido dibujar. Los análisis químicos que se han hecho demuestran que las manchas pertenecen a una persona con el grupo de sangre AB. Una sangre que se ha comportado como sangre es algo que hemos observado en la parte de atrás de la tela cuando hemos tenido la oportunidad de verla, ya que normalmente la síndone está cosida a una tela más moderna y no se puede ver por detrás. El hecho es que en la zona posterior de la síndone las manchas de sangre sí habían traspasado el tejido, como es normal en el caso de un líquido. En cambio, las marcas del cuerpo son extremadamente superficiales, solo se ven por delante. Los expertos se preguntan cómo es posible que se formara una imagen tridimensional sin ningún resto de pintura, que ha sido imposible de replicar, incluso con las últimas tecnologías. Todas las investigaciones, de cualquier forma, han sufrido una evolución en el tiempo bastante notable, para llegar a una misma conclusión, para llegar a decir que no es posible saber de dónde surge esta tela, pero que probablemente no es una manufactura medieval. Y a esta conclusión se ha llegado gracias a la actividad científica que se ha desarrollado en distintos campos de aplicación, que van desde la biología a la medicina, pasando por la química y la informática, que son unánimes a la hora de asegurar que las marcas que aparecen sobre esta tela no han sido manipuladas. La concordancia de lo que aparece en la tela con lo que narran los evangelios sobre la pasión de Cristo es impresionante. Y es preciso tener en cuenta que los textos que narran la vida de Jesús son coherentes con otros testimonios paganos de historiadores de la época. Yo creo que quizá los testimonios externos no cristianos más importantes respecto a la pasión y muerte de Cristo son el de Tácito, que habla de la persecución de Nerón a los cristianos y dice que los perseguía porque pertenecían a una secta de un tal Cristo, que dice que fue un sentenciado a muerte por la autoridad romana. De allí. Y habla en concreto de la muerte de Cristo. Y luego también Suetonio. Suetonio dice que Claudio expulsa a los judíos de Roma porque se habían dividido entre ellos a causa de un tal Cristo. Frente a quienes dudan de la historicidad de los evangelios, el profesor Bernardo Estrada aporta un argumento de peso. Si hubieran sido narraciones falsas, uno de los manuscritos tendría que haber dicho la verdad y habría traicionado a los demás, y sin embargo se encuentra una armonía bastante sorprendente. Y esto todavía más en los relatos de la pasión,
porque la pasión son 4 evangelios que nos cuentan más o menos la misma historia, esencialmente la misma, y cada uno con unos particulares que los otros no contienen. Si los evangelistas se hubieran puesto de acuerdo para armonizar todo, esa sí que sería una prueba del hecho de que no son históricos. Los textos sobre la pasión coinciden en que a Jesús de Nazaret le capturaron en esta zona, el Huerto de los Olivos, frente a los muros de Jerusalén. Es aquí donde se retiraba a rezar y donde pasó sus últimas horas, rodeado por sus discípulos, antes de ser capturado por las autoridades judías. Al estar sometidos al Imperio Romano, los judíos no podían ejecutar al reo por sí mismos, por lo que la tortura que sufre Jesús se ajusta a las normas del poder extranjero. Son datos que permiten completar la documentación médica de un caso que comienza con la flagelación, sigue con la coronación de espinas, el camino del Calvario cargando la cruz y culmina en la crucifixión. A la hora de analizar los efectos de la pasión, el profesor Jay Zimmer, biólogo de la Universidad Gardner-Webb, destaca que un judío en aquella época se desplazaba a pie a todas partes. Probablemente Jesús caminaba una media de 40 kilómetros al día, así que debía de estar en buena forma. También pienso que su dieta era sana, con muchas aceitunas, aceite de oliva, pescado fresco, pan, frutas, nueces. Seguramente mantenía un buen estado de salud. A esto hay que añadir una edad cercana a los 30 años y el trabajo como artesano, probablemente carpintero, lo que con gran probabilidad apunta a un hombre robusto. En la antesala de la pasión hay un hecho relevante desde el punto de vista médico. El protagonista, aún antes del Jueves Santo, sabía que le iban a matar. Para el profesor Zimmer, biólogo de la Universidad Gardner-Webb, se trata de un tremendo impacto psicológico. Tras la última cena, se fue al Monte de los Olivos, el huerto de Getsemaní, que literalmente significa prensa de aceite, donde ya sabía que iba a ser crucificado, tal y como vemos en las Escrituras. Era bien consciente de lo que se le venía encima. Afrontar una muerte horrible probablemente supuso una carga enorme. El Evangelio relata un viaje anterior a Jerusalén durante la Pascua, cuando Jesús tenía 12 años. Lo normal es que acudiera en más ocasiones. Probablemente acudió y pudo haber participado quizás en unas 20 Pascuas o más. Y parte del ritual de Pascua era el sacrificio del cordero. En mi opinión, en cierto momento debió pensar, vaya, yo seré el sacrificio pascual. Y cuando se acercaba el momento, cuando encontró a Juan el Bautista, cuando fue bautizado al principio de su ministerio, una de las primeras cosas que Juan el Bautista le dijo fue: «He aquí el Cordero de Dios». En ese momento no le impresionó, así que él ya asumía cómo iba a morir. En estas circunstancias, las condiciones físicas y psíquicas con que Jesús afronta la pasión están al límite. Probablemente en la última cena es cuando se alimentó por última vez y no sería una gran cantidad. A partir de ese momento, lo normal es que no hubiera bebido nada de agua. Y así que tenemos un principio de deshidratación, especialmente tras la intensa sudoración que había sufrido. Su sistema nervioso debía estar al máximo nivel de actividad, con el sistema nervioso autónomo, el sistema simpático. El corazón latía de forma acelerada. En ese momento la circulación de la sangre debía encontrarse al máximo de su presión. Y es ahí, en esas circunstancias, cuando se presenta un fenómeno extraordinario para los médicos. El profesor Jay Zimmer ha estudiado el hecho de que Jesús sudara sangre y ha descubierto casos similares. Es cierto que es algo inusual. Se han encontrado unos 80 casos en los últimos tiempos de personas que sudan sangre, conocida como hematidrosis. Reciben nombres distintos y puede ocurrir que haya personas que sudan sangre durante meses y meses. Se ha estudiado con pacientes en hospitales
donde les han examinado durante su estancia y algunos de ellos han sufrido varios episodios de sudoración de sangre durante su convalecencia. A juicio del doctor Paolo Marianeschi, que también ha investigado la extraña sudoración de sangre, es preciso considerar otra posibilidad. San Lucas Evangelista no habla solo de sangrado, sino que habla de trombos, específicamente de trombos de sangre, como si salieran de los poros del sudor de la frente, del cuerpo de Jesús. Trombos, coágulos de sangre. Esta referencia, dado que San Lucas era médico y refleja con precisión lo que veía, hace pensar que la sudoración de sangre sea un hecho único. A partir de estos datos, es necesario analizar el contexto previo para entender cómo una persona puede alcanzar este grado de presión interior. Llega en un momento de trauma psíquico notable. De hecho, se da cuenta quizá en aquel momento en el huerto, en la agonía del huerto, que se llama exactamente así, agonía, se da cuenta de lo difícil que es llevar a cabo la voluntad del Padre, la de enfrentarse a la muerte para la salvación de los hombres. Así que él, siendo hombre, lógicamente lucha contra sí mismo porque querría evitar este gran sufrimiento. Y esto es perfectamente compatible con quien piensa que la hematodrosis estuvo causada por un estrés psíquico. Cuando a Jesús lo capturan en el Huerto de los Olivos, es llevado ante el Sanedrín, el órgano de decisión más alto entre los judíos. De allí lo trasladan al palacio de Poncio Pilato, el gobernador romano, para que sea él quien ejecute al reo. Entre los romanos, la condena a muerte en la cruz tenía siempre un antecedente cruel. Es algo que certifican los historiadores de la época. La profesora Alessia Muliere, experta en las tradiciones de la Roma antigua, lo confirma. Una información importante que aporta Dionisio de Halicarnaso es que la crucifixión romana siempre estaba precedida por otro suplicio, el de la flagelación. Para los romanos no existía un número de golpes predefinido en esta condena. El cuerpo del condenado terminaba cubierto de golpes en todas partes. Puede que se intentara no golpear demasiado en la zona del pecho porque no se quería que el condenado muriese antes de tiempo. Se buscaba alargar el martirio. En definitiva, era una muerte realmente atroz, agonizante. El doctor Greg Bieman, formado en la Jefferson Medical College de Filadelfia, lleva años dedicado a profundizar en la pasión de Cristo. Para entender mejor el fenómeno, cuenta con una réplica del flagellum romano que se utilizaba para golpear a los condenados. El látigo romano era un flagelo. Se componía de un mango de madera y tenía entre 6 y 10 correas de cuero. Al final de cada correa se ligaban pesos que podían ser desde trozos de huesos hasta vidrios. De esa forma, reforzaba la potencia y la fuerza de cada golpe, con lo que podían azotar la espalda y los costados de la gente. Entre la fuerza de la mano, el peso y las aristas de los objetos atados a las correas, podían causar numerosas heridas de un golpe, tanto superficiales como profundas. Las consecuencias sobre la piel de este castigo son demoledoras, especialmente por el impacto de los objetos ligados al cuero. Golpeando una mera caja de cartón, uno se puede hacer idea de los destrozos. Cuando golpeaba por primera vez, los extremos del látigo causaban contusiones y quemaduras. Los trozos de vidrio y huesos podían arañar la piel superficialmente y hacer que el cuerpo empezara a sangrar. Pero cuando el soldado romano continuaba a golpear una y otra vez, el látigo penetraba más profundamente en los tejidos musculares bajo la piel, donde podía sentir un dolor más fuerte.
En ese momento brotaba una mayor cantidad de sangre porque el impacto reventaba las pequeñas arterias y venas que sangraban abundantemente. Hoy en día sabemos que golpeaban tan fuerte que en ocasiones llegaban a los pulmones y a causar desgarros intestinales. Cuando golpeaban en los costados arrancaban la piel. Eusebio, el historiador de la iglesia, describe escenas en que el látigo desgarra los intestinos de algunas personas. No es difícil imaginar el tremendo dolor causado con este método de tortura. El profesor Jay Zimmer explica el motivo. Tenemos distintas capas en la piel. En el exterior de la piel tenemos la epidermis en la parte superior, que es un tejido más ligero. Debajo, el tejido epitelial, que es un poco más grueso, denominado la dermis. En los animales esta puede ser la base para lo que llamamos el cuero o el pellejo, así que es una parte realmente gruesa. Los latigazos en la piel superficialmente, incluso aunque la piel no se desgarre, podrían causar un nivel de dolor tremendo por la gran cantidad de receptores del dolor en la piel. Hay pocos vasos sanguíneos muy cercanos a la superficie, por lo que la flagelación no causaría paros cardíacos, a pesar de desgarrar la piel y hacer que se perdiera sangre. Los efectos de esta tortura dejaron una huella terrible. El médico forense Stefano Sacca está especializado en analizar todos los indicios de un cadáver, incluso a partir de una fotografía. Están muy presentes sobre todo en el dorso, y no solo en el dorso, también en las articulaciones inferiores, en las piernas, donde hay más zonas afectadas, más golpes. Y aquí se da una compatibilidad perfecta con el flagum, el látigo romano que se utilizaba en la época. Se trata de estas zonas redondeadas con un trazo más grueso que son perfectamente compatibles. En la tradición judía hay un número máximo de latigazos, 39. En la jurisdicción romana no existen límites. El doctor Sacca cree que, por desgracia, se aplicó esta última norma. Sí, porque hay muchas más marcas de lo que estaba previsto por la ley. Por tanto, son más numerosas de lo que cabía esperar. Pintores y escultores han representado con frecuencia a Jesús con una corona de espinas en la cabeza, algo que la medicina forense permite también identificar en la síndone. Nosotros vemos, por ejemplo, al nivel de la nuca y de la frente, que todas las lesiones son compatibles con las de una corona de espinas. Con la sangre que, por un lado, se extiende en direcciones distintas, lo que es compatible con un mecanismo de flexión y extensión de la cabeza en la cruz, y porque, de cualquier forma, presenta un aspecto que, anatómicamente, te conmueve. Pero hay quienes creen que la idea artística de corona de espinas no se ajusta con precisión a la tortura que sufrió Jesús. El doctor Marianeschi tiene razones para pensar que cubría todo el cuero cabelludo. No es la típica corona que nos hacen ver los pintores, sino que se trata de un casco de espinas muy largas, que se llaman Sisyphus spina Christi, típicas de Palestina, de la zona de Jerusalén. Era un verdadero casco que se utilizaba, que se colocó como corona de espinas. Un elemento que se presenta solo en el caso de Jesús. Este ensañamiento particular con Jesús de Nazaret tiene, según el doctor Greg Beeman, una explicación. Se hace como parte de una burla, como para destacar que él se declaraba rey, en la que los soldados se burlaban y le torturaban causando un gran daño. Y es interesante que cuando se mira la síndone nos encontramos con que todo lo que aparece en la tela encaja perfectamente con lo que conocemos por la historia, con lo que conocemos de la crucifixión y lo que los evangelios relatan. Pese a la apariencia fuerte del cuero cabelludo, los médicos saben que esta zona del cuerpo presenta una característica muy especial. En esta zona hay una sensibilidad al dolor altísima. Tenemos 140 puntos de sensibilidad al dolor por centímetro cuadrado. Así que, claramente, más allá de la pérdida de sangre, el dolor era insoportable. Quienes estudian el cuerpo humano
como el profesor Zimmer, coinciden plenamente con esa apreciación. El cuero cabelludo presenta un alto número de receptores del dolor, un alto número de vasos sanguíneos, de forma que unos 70 nervios y vasos sanguíneos pueden verse afectados. De esta forma, debe haber causado un nivel de dolor altísimo, así como una pérdida de sangre enorme. Tras la flagelación, Jesús carga con la cruz camino al Calvario. Es una imagen tan icónica de la pasión como difícilmente real. Hay varias razones que nos llevan a pensar que el condenado cargaba normalmente un travesaño, nunca la cruz completa. No creo que existiera un modelo estándar de madero. Algunas imágenes muestran el madero principal, el más largo, y el madero transversal, el patíbulo. Mucha gente cree que era una cruz en forma de T, aunque muchos historiadores que he leído creen que no se podía transportar la cruz entera, era solo el madero transversal. Y de esta forma pesaba unos 35 o 60 kilos, quizás un poco más pesada, y no les interesaba que fuera más pesada porque el condenado no podría llevarla al lugar de la crucifixión, no lograrían su objetivo. Analizando la sábana santa, se aprecian elementos que avalan que Jesús transportase únicamente el travesaño horizontal, nunca la cruz entera. En la parte trasera, desde el punto de vista forense, se presentan lesiones que son compatibles con la forma del patíbulo. Por tanto, de la cruz que viene transportada por Jesús durante el camino, todo lo que vemos corresponde a lo que después aparece escrito en los evangelios. Hay lesiones en la espalda que después podemos apreciar en la tela que nos llevan a deducir que ha habido algún objeto que ha creado esas irritaciones en la espalda. La tradición cristiana y las evidencias arqueológicas llevan a pensar que el recorrido de Jesús cargando la cruz tuvo lugar por estas calles. En el caso de Jesús, la distancia desde el lugar de la condena, la fortaleza, hasta el Gólgota, se estima que fueron unos 600 metros. Es algo más de 6 campos de fútbol. Y la crucifixión tuvo lugar en una colina, así que tienes que llevar la cruz cuesta arriba. Leyendo sobre las últimas horas de Jesús, sus últimos días, vemos que no fue capaz de llevarla hasta el final, que necesitó ayuda por parte de otra persona. Debió pasar por un dolor y sufrimiento extremos, incluso antes de que la crucifixión empezara. Aquí, bajo esta basílica, se encuentra el lugar donde todo apunta que ajusticiaron a Jesús. El emperador Adriano, en el año 135, destruye Jerusalén y para tratar de eliminar cualquier recuerdo, decide instalar aquí un templo a Venus. 2 siglos después, no se ha perdido la tradición y gracias al emperador Constantino, se transforma el templo en la Basílica del Santo Sepulcro. Desde el siglo IV se ha mantenido como lugar de peregrinación. El castigo de la crucifixión en el mundo romano estaba reservado para los esclavos o para quienes no eran ciudadanos del imperio. Era tan cruel que no podía ser aplicada a un ciudadano romano. La crucifixión era un suplicio, uno de tantos suplicios que se presentan en la antigua Roma, en la sociedad romana. De hecho, debemos considerar que las torturas, las condenas a muerte, la violencia de cualquier tipo, perpetrada siempre en perjuicio de las personas más humildes de la sociedad, es algo que nos encontramos con frecuencia en la sociedad romana de aquel tiempo. Es significativo que nos encontramos ante una sociedad que tenía como uno de sus máximos divertimentos el combate entre gladiadores, un combate que terminaba siempre con la muerte del derrotado. La crucifixión más conocida de todos los tiempos no era la más común en aquella época. Originalmente se clavaba a los condenados en un palo vertical o en 2, con forma de X. A partir de ahí, los romanos desarrollan la cruz vertical con 2 alternativas. En realidad hay 2 tipos de cruces.
La cruz sublime, que es la que estamos acostumbrados a ver en todas las escenas de la crucifixión o de deposición del cadáver, la cruz con la que fue ejecutado Jesús. Es una cruz alta porque la condena debía de ser ejemplar. Por ello es una cruz muy grande, una estructura que fuera visible incluso desde lejos de la ciudad. Y después está otro tipo de cruz. La cruz humilde en realidad tiene una altura mucho más baja, donde el crucifijo se sitúa a unos 30 centímetros de la tierra. La cercanía al suelo de los condenados hacía que su suplicio tuviera un desenlace aún más cruel y humillante. En el caso de la cruz humilde se continuaba casi siempre con la condena a las bestias. De esta forma, los hombres tras ser flagelados y después de ser crucificados eran despedazados por los animales. Está claro que es una estructura más baja. Abandonados allí eran presa fácil de las bestias. La investigación anatómica también echa por tierra otra de las representaciones tradicionales de la crucifixión: los clavos en la palma de la mano de Jesús. No están en la mano, sino en el pulso. Y esto porque, tal y como muestran los experimentos realizados, con esa mano no se podría mantener el peso de un cuerpo. En la mano se hubiera producido un desgarro, porque son tantos tejidos blandos que no consienten la posibilidad de mantener al reo sobre la cruz. Por tanto, el hecho de fijar un clavo dentro del pulso, digamos que facilita claramente sostener el peso. A la imposibilidad física de sostener el peso de una persona robusta de unos 30 años, se añade un detalle que no pasa inadvertido al análisis de un médico forense. Si uno mira la tela de la síndone, en la mano derecha se aprecian solo 4 dedos. El quinto, el pulgar, no es visible. Y esto podría estar de acuerdo con el hecho de que un clavo que se fija en el pulso viene a dañar también una estructura nerviosa, que es el nervio mediano. Y la estructura nerviosa puede crear, porque es muy compatible, una flexión enorme. Y esta gran flexión es la que lógicamente viene señalada en la tela de la síndone. Nosotros vemos 4 dedos, no 5. La zona de la muñeca es especialmente sensible al dolor. Los análisis realizados con heridos de bala han llevado a acuñar un nombre propio al dolor extremo que produce: causalgia. Es típico ver con mucha frecuencia durante periodos de guerra que en algo así como el 70% o más de los casos de heridas de bala, sería necesario considerar en esas condiciones que cuando la bala penetra uno de los nervios y lo desgarra, ese desgarro del nervio causa una sensación constante de un dolor que quema. Es algo tan intenso que a menudo se desencadena en algunas personas con tan solo sentir un poco de aire o recibir la luz del sol en la piel. Se desencadena un dolor altísimo. Algunos se suicidan a causa de este dolor agudo. Y el nervio, que normalmente viene dañado en esta área, en el área del pulso, es el nervio mediano, que está justo en el medio. Y en los pies, posiblemente el nervio ciático, donde se aprecian pacientes con causalgia. Una vez que el condenado era clavado a la cruz, comenzaba un suplicio lento, que tenía un efecto inmediato. La posición en la que normalmente pensamos que se encontraba Jesús es con los brazos extendidos y los pies uno junto al otro, o mejor dicho, uno encima del otro, y el cuerpo inclinado hacia adelante. En esa posición sería realmente difícil respirar, aunque no imposible, porque en ningún caso querían matar al condenado demasiado rápido. Cada intento por tomar aire o expulsarlo supone todo un esfuerzo dolorosísimo para quien está clavado a una cruz. Lo que ocurre es que los músculos que normalmente se usan para respirar están totalmente abiertos. El diafragma, los músculos intercostales, así que te encuentras con los pulmones llenos de aire. De esa forma, es lo contrario a la respiración natural, por lo que un crucificado tiene problemas para expirar, para expulsar el aire. Dependiendo del tipo de crucifixión y la salud del reo, la muerte llegaba antes o después. Lo que no está claro es cuál fue el desencadenante último en el caso de Jesús. Médicamente hay muchos procesos en marcha cuando se sufre la crucifixión. En primer lugar, el sistema circulatorio.
El sistema circulatorio está en shock. Hay una gran cantidad de sangre. Se pierde mucho líquido con la sangre. Previamente han sido golpeados por lo que acumulan líquidos en sus pulmones, en los llamados espacios pleurales. Probablemente hay mucho líquido en esa área, lo que llamamos efusiones que causan problemas al corazón. El hecho de que el condenado perdiera mucha sangre antes incluso de la crucifixión nos lleva a otra posibilidad. Normalmente morían por una combinación de asfixia o incapacidad de respirar y de shock circulatorio, al perder sangre hasta la muerte, ya que su corazón no es capaz de bombear. Pero no todos los investigadores coinciden sobre la causa última de la muerte. El cirujano Paolo Marianeschi no cree que la asfixia fuera el detonante por varios motivos. Los evangelios relatan que Jesús habla con María y Juan e incluso ha gritado antes de morir. Esto no es muy coherente con el hecho de que haya muerto por falta de oxígeno, porque en ese momento tenía la posibilidad de hablar. Para hablar es preciso no sufrir anoxia. Si tienes anoxia, falta de oxígeno, no puedes hablar. A partir de ahí, gracias a su experiencia con casos reales, ha encontrado una explicación que justificaría también que del costado de Jesús, al ser golpeado con una lanza, saliera sangre y agua. Algunos estudios concluyen que las caídas que sufrió Jesús durante la subida al Calvario habrían provocado el mismo efecto de un accidente de tráfico. Un accidente normal, un accidente de tráfico, no tanto un accidente, un choque frontal. El impacto de estas caídas afectaría a una parte del corazón, donde la rotura de un pequeño conducto podría ser fatal y llevaría a que el entorno del corazón se llenara de líquido. Nosotros tenemos desde el nacimiento un pequeño conducto que se llama el conducto de Botalo. Une la aorta con la arteria del pulmón. Aunque en la edad adulta deja de ser un tubo abierto y se convierte en un elemento rígido. Probablemente el impacto en alguna de las caídas con la cruz ha presionado el conducto de Botalo sobre la aorta. Este hecho sería compatible con el grito de Jesús por el intenso dolor en el corazón. Una vez que Jesús de Nazaret expiró, los evangelios relatan que uno de los soldados le clavó una lanza para confirmar el fallecimiento. Los romanos casi siempre utilizaban una lanza al final y la introducían en la caja torácica, en el corazón. De esa forma se aseguraban que había muerto. No podían arriesgarse a que el condenado no hubiese muerto porque tendrían problemas con sus superiores al no haber ejecutado la crucifixión como debían. Durante el siglo XIX, hubo estudiosos que pusieron en duda la muerte de Jesús, para justificar así que la falsa resurrección de un impostor hubiera generado una leyenda. Según el Dr. Bieman, sufrir una crucifixión, incluso sin muerte, altera gravemente el organismo. Puedes sobrevivir a una crucifixión en contadas ocasiones. El historiador Josefo narra que en una ocasión, cuando bajaron de la cruz a 2 personas, una de ellas todavía estaba viva. Pero esta es la clave. Tú nunca vas a convencer a nadie en ese estado en que te encuentras, con un hálito de vida, apenas capaz de moverte. Así no vas a convencer a nadie de que tú eres Dios resucitado, el Hijo de Dios encarnado. Para el forense Stefano Sacca, es asombroso que la mancha del costado, donde los evangelios dicen que la lanza golpeó a Jesús, sea distinta al resto de manchas de sangre de la sábana santa. Es distinto a otras porque es más clara. Tiene un color distinto de la sangre, lo que llamamos sangre aireada. Es decir, la sangre se divide en un componente más graso y uno que no, y adquiere una tonalidad más clara. Es la única mancha que tiene este tipo de tonalidad en la sábana santa. En su opinión, hay una explicación clara de esta diferencia entre las marcas de la síndone, que es compatible con lo que narran los evangelios. Esta viene a indicar una lesión postmortal.
Por tanto, el impacto recibido en el área torácica está de acuerdo con el hecho de que la situación es reconducible a un golpe posterior a la muerte. Hay un último misterio por resolver en torno a la muerte de Jesús. La investigación forense de las huellas en la sábana santa revela un dato impresionante. En la síndone se representan dos imágenes, una frontal y una dorsal, de un hombre de sexo masculino que presenta una importante rigidez cadavérica, y esto se aprecia en la constitución y en las inflamaciones de la musculatura. El hecho de la rigidez del cadáver nos lleva a determinar en qué momento se han formado las marcas de la sábana santa, por una sencilla razón. Una vez pasadas 48 horas, el rigor mortis desaparece, así como el rigor mortis se reduce cuando lo vence otra fuerza pasiva. Es decir, si yo veo una contractura en un brazo y lo muevo para recomponer el cadáver, reduzco el efecto del rigor mortis, es decir, la rigidez se pierde. Es claro que en el hombre de la síndone se aprecia la cabeza inclinada hacia adelante. No se aprecia el cuello. Se trata de una situación generada por la rigidez cadavérica. El hombre de la síndone no estuvo más de 2 días cubierto por la tela. Podría ser una coincidencia, pero la realidad es que quienes profundizan en la pasión desde un punto de vista científico descubren hechos difíciles de explicar. En algún caso, como en el del Dr. Biemann, comenzó sus investigaciones siendo ateo, sin creer en Dios. El análisis científico le ha llevado a conclusiones que no esperaba. Lo que he aprendido de la investigación es que Dios probablemente ha sufrido más de lo que cualquier otro hombre haya sufrido. Dudo que haya habido otro hombre con más sufrimiento del que Jesús padeció. Así que Él puede identificarse con nuestros sufrimientos. Las nuevas tecnologías han despejado dudas sobre la pasión de Jesús y el impacto psicológico y físico de una tortura encarnizada. Pero también han reforzado la coincidencia entre los textos de la época y lo que médicos, investigadores y científicos han descubierto sobre una crucifixión que ha cambiado el curso de la historia. La muerte de Jesús. Una investigación médica.